Hoy está con nosotros Bernardo Martín, que tiene toda una serie de ayudas que para la mayoría de nosotros son vitales, con unos temas que hasta que él nos los presentó para mí eran totalmente desconocidos, pero voy a pedirle a Bernardo que él se presente y nos cuente quién es. Bernardo, bienvenido. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Ah, ¿Qué te digo? Soy un muchacho bogotano, el tercero de una familia de 6 hijos, 5 partos. Una curiosidad es que que mis hermanas tienen 100 años. Y resulta que son gemelas, entonces cada una tiene 50 años. Y he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares de Colombia. Mientras terminaba el bachillerato iba por todos los lugares cada vez en unas vacaciones salía en distintos puntos cardinales. Luego de terminar la secundaria me fui hacia Sudamérica. Fue una experiencia apasionante, aprendí muchísimo. Estoy muy agradecido con cada persona, cada familia, cada grupo que me llevó en sus carros. Era un momento bien interesante porque había mucha confianza. Uno hacía así, le paraba 1, 2, 3 carros y uno podía elegir en cuál irse. Eh, Estaba de moda el autostop o el aventón, el viajar con el dedo gordo en vacaciones con nuestro morral y, y fue una experiencia maravillosa. Decía que era muy interesante porque había mucha seguridad, la sociedad muy sana. Nos recibían en un carro a un extraño con la mayor tranquilidad. Desafortunadamente las cosas han cambiado y hoy en día yo diría que no se puede ni llevar a alguien, ni lo uno ni lo otro, ni subirlo, porque las cosas han cambiado mucho en nuestra sociedad mundial, desafortunadamente. Ah, ¿Qué les cuento? Iba hacia Concepción, en Chile, porque el presidente de turno aquí, yo quería estudiar sociología y por unos problemas en la nacional cerraron la sociología en todo el país. Entonces, gracias a gestiones con amigos, me consiguieron una beca y tenía 4 meses para llegar a Chile. Entonces, hablé con mi padre con mis padres para irme por tierra, por la carretera panamericana, porque había mucho tiempo para llegar. Eso me sirvió una maravilla. Aprendí mucho, conocí muchos pueblos, muchas ciudades, tuve la oportunidad de ir a mi ritmo, ir a museos, ir a exposiciones, en fin, conocer muchísimas personas y, y afortunadamente me fue muy, muy bien. Pues nunca tuve que dormir en la calle, por ejemplo, que otros compañeros que era un momento donde muchos jóvenes estaban haciendo lo mismo, a veces dormían en la calle, en grupos, pero en la calle. Tuve muchas anécdotas de distintas formas. Por ejemplo, a veces la persona que me llevaba en el último tramo, si ya llegamos 6, 7, 8 o más al destino, me invitaban a quedarme en su casa, a pasar la noche, así fuera en el sofá de su sala, lo cual les agradecía muchísimo. Eh, Eso me aseguraba el desayuno, por supuesto, que también la idea era que poder tener un momento más de compartir. Me presentaban a sus familias, algunos llamaban a sus vecinos. Era una, una experiencia nueva, muy novedosa para todas las personas que nos acompañaban y incluso llamaban a vecinos y nos presentaban, como que algo raro. Yo les hablaba cuando íbamos en el carro de la importancia de ser solidarios, de ser pacifistas, de ser ecologistas, incluso que, que es importante que vinimos a ser felices. La verdad que me miraban como un espécimen raro, porque se hablaba de felicidad, casi nadie lo dice, y resulta que está escrito en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución de Colombia también, Bolívar lo tuvo en cuenta.
pero no se habla mucho de eso. Resulta que mm, viajé por Colombia, por Ecuador, por Perú. En Perú me sorprendió cómo la Panamericana es impresionantemente recta. A un lado está el mar, al otro lado un desierto lleno, arenoso, y es tan recto que los motociclistas, algunos motociclistas se adormecen por la monotonía, todo el tiempo recto, muchos kilómetros. En fin, iban pasando cosas, conocí los señores camioneros que algunas familias en la época de mis compañeros hablaban un poco despectivamente de los camioneros, como que si no estudias vas a ser camionero. Y resulta que había unos personajes admirables que leían, que les gustaba observar los atardeceres, los amaneceres. Realmente me sorprendió y pues un punto de admiración para ese gremio que mueve toda la mercancía, los alimentos, tantas cosas en nuestras carreteras latinoamericanas. Mm, Tuve distintas experiencias, por ejemplo, familias o grupos de amigos me llevaban en un momento dado en su carro hasta un punto y luego me contaban que iban de paseo a una finca de recreo o a un club. Me invitaban, yo por supuesto tenía tiempo, aceptaba, y ahí se dio que con mucha frecuencia en esos grupos alguno de los miembros había tenido una ruptura sentimental o un duelo, su mascota, por ejemplo, había muerto. Entonces se elegía venir a hablar conmigo y fue una escuela para mí, una práctica maravillosa que no había considerado y se dio espontáneamente y fue muy agradable poder tener la oportunidad de zambullirse en la historia de tantas vidas y a la vez me parecía que era importantísimo, yo creo mucho en la impecabilidad, como no meterme en su vida, sino le animaba a que me contara qué estrategias pensaba que podía hacer y según lo que me iba diciendo lo apoyaba a que las desarrolláramos y en una hipótesis de que eso fuera a darse de esa manera. Y la conclusión en que yo apoyaba es que no se le hiciera daño a nadie y que esta persona estuviera feliz, tanto como sea posible. Mm, Luego esta persona se unía, ella fuera una muchacha, un muchacho, se unía otra vez al grupo y estaba con la misma alegría que la conocían de antes. Entonces eso me daba unos puntos y a veces otra persona quería venir a hablar conmigo, siendo jóvenes de la misma edad, pero fue una experiencia a la cual estoy muy agradecido. Ah, ¿Qué más te cuento? Conocí tribus indígenas como los indios colorados en Santo Domingo, los Colorados, se llama así, un pueblo antes de Quito, en Ecuador. Una curiosidad es que ellos se ponen, es una zona donde llueve mucho, y se ponen unas raíces de achote en la cabeza para que al llover se mojan, por eso se llaman de los colorados, se vuelven color azafrán. Están prácticamente con una pantaloneta solamente, hacen sus trabajos de básicamente agricultura, pero llama la atención cómo tienen un distintivo especial. De eso casi no nos hablan. Eh, Luego pasé por los distintos climas también. Por supuesto que hubo lluvias, hubo viento, hubo todo tipo de cosas. Con las personas que me llevaban en sus carros, me hacían muchas preguntas y yo les hablaba de cosas cotidianas, como por ejemplo los elementales. A veces no tenemos en cuenta los elementales, que por ejemplo cuando decimos voy a ducharme, voy a bañarme, realmente no nos bañan. Hay en el agua, los elementales se llaman ondinas y en el aire se llaman silfos. Y resulta que cuando nos estamos duchando, nos estamos bañando, los silfos y las ondinas ayudan muchísimo, son las que realmente nos bañan. Incluso es un acto de amor. Cuando usamos champú o jabón, se mueren. Pero es parte de su dar, que normalmente no tenemos en cuenta eso. Es un ciclo natural de morir y renacer.
Ah, y en fin, por ejemplo, si había llovido, en el siguiente carro que me llevaba, estaba pendiente por dónde iba a salir el arco iris y les animaba a que lo viéramos en cualquier dirección, porque que son maravillas. Yo creo que son pequeños milagros cotidianos que a veces no le ponemos atención, pero tienen mucho, mucho que ver. Son de la fábrica de la luz, verdaderamente. Entonces los apoyo a que veamos este tipo de cosas, que son muy sencillas, pero son súper poderosas. El hombre no ha podido hacerlas. Eh, ¿Qué más les cuento? Por ejemplo, Pero yo tengo estuve yo tengo una pregunta, Bernardo. ¿Qué edad tenías en ese momento? mm, entre los 20 y los 25. ¿Y por qué conocías ya los elementales? Porque yo no llegué a conocerlos sino, digamos, hace 15 años, cuando mi hija en la finca empezó a hablarme de esos temas. O sea, yo pasé fácilmente 60 años de mi vida sin conocerlo. Pues esas cosas pasan y muchas de las personas que les comentaba no tenían ni idea y tenían piscina o vivían al lado de una playa o, en fin. Algo que buscaba, por ejemplo, es que había leído mucho, me encanta la lectura y, y me apasiona todo lo que es de la naturaleza que generalmente no nos cuentan. Estos, digamos que pequeños detalles que para mí son milagros cotidianos. Como decía Einstein, todo es un milagro. Entonces es bien interesante. Eh, por ejemplo, los elementales del fuego son las salamandras y los elementales de la tierra son los gnomos. Y por supuesto que hay cientos de historias reales y algunas historias urbanas, pero en fin. Y los cuentos, por ejemplo, los cuentos infantiles, Blancanieves y los siete enanos, todo eso tiene que ver con estar lo más blanco posible espiritualmente y los siete generadores, los siete chakras. Todo eso sería muy interesante ahondar mucho más en otro momento. Pero ahí estamos, vivimos, comemos, hacemos todo tipo de cosas y se nos olvida que tenemos un poder maravilloso. De hecho, yo creo que somos un microcosmos en esta maravillosa galaxia. Y eso generalmente no lo tienen en cuenta la mayoría de terrícolas. Pero en fin, cosas cada uno ve desde su óptica. Afortunadamente hay muchísimos lentes y muchísimos puntos de vista. Y muchas gracias por compartir tu experiencia, fíjate. No tenía ni idea. Este, por ejemplo, tuve experiencias como ir a Maracaibo, una ciudad que está cerca de la frontera con Colombia. Es la capital del estado Zulia. Y allá me conecté y fui profesor en la Universidad del Zulia. Tuve la oportunidad de crear una materia, ¿cómo se llama? Que no es obligatoria, sino alternativa más o menos. En- y fue sobre apreciación cinematográfica. Y poco a poco había pues básicamente las humanidades, pero al lado estaba ingeniería. Y todas eligieron, era una electiva, y todos la fueron eligiendo y tenía que llamar a los bomberos para que estuvieran en la puerta de un teatro maravilloso que encontré con pantalla de 35 milímetros y todo, porque todo el mundo quería entrar y había que, por seguridad, por todo, solamente el cupo adecuado. Fue un éxito tremendo. Y hacía cineforos sobre el cine latinoamericano, todas las películas venezolanas que la misma comunidad joven no las conocía y todas las que podía conseguir latinoamericanas. A raíz de eso escribía también en el periódico Panorama de Maracaibo, que es tan antiguo como el tiempo de Bogotá. Mm, hay personas que no hablan, por ejemplo, una cosa curiosa es que personas del Zulia, se llaman zulianos, y van a Caracas, la capital, no piden un periódico, sino piden un panorama, porque pues tienen en la cabeza siempre panorama.
Eh, escribí ahí, tenía una columna que se llamaba Vamos al cine, y por estar ahí después de 3 años de estar publicando, la Asociación de Críticos de Cine de Caracas me nombró sorpresivamente miembro de número, es decir, crítico de cine oficial. Fue algo inesperado, fue muy, muy agradable todo lo que pasó después, porque me invitaron a hacer pequeños papeles en varias películas. Una de ellas se llamó Con el corazón en la mano, un largometraje que en su época tuvo éxito, se consigue hoy en YouTube. Otra película se llamó Manon, que es sobre una ópera. Otra película se llamó La matanza de Santa Bárbara, sobre una historia real que en un pueblo hubo una guerra entre dos familias al punto que se balearon unos a otros casi hasta extinguirse. Ahí mataban hasta el portero. A mí afortunadamente me invitaron a que fuera como médico forense. Era la salvación. Y en fin, el cine me gusta muchísimo también. Y esa fue unas experiencias muy, muy, muy divertidas, muy agradables. Ah, soy criollito, mi mamá es boyacense, mi papá francés, y con frecuencia me preguntan si soy extranjero, pero me siento completamente criollo. Entre las cosas que encontré curiosas es que, por ejemplo, para mencionar a los amigos, en nuestra Bogotá de antaño se ya decía ala a los amigos. En el Perú se dice pata a los amigos, mi pata, te presento mi pata. Y en México se dice mano. Curiosamente, todos son extremidades unidas al cuerpo y pues la más angelical es ala. Entre las cosas curiosas que encontré. Y es curioso cómo todos hablamos español, pero nos complicamos un poquito para llamar a las mismas cosas de otro nombre. Algo tan sencillo como aguacate para nosotros en el Perú es palta, en Bolivia también. Entonces pedir una palta o ¿quieres palta? Al principio pues no tenía ni idea que iban a dar. En fin, es muchos términos, muchas cosas muy interesantes. Y les decía mi admiración por los señores que conducen camiones. Los que conducen camiones muy grandes tienen una paciencia porque no pueden ir rápido por la cantidad de carga que llevan y van silbando, van oyendo música, a veces música clásica. Yo les he recomendado que oyeran música 432. En ese momento no había estos medios que tenemos hoy en día, pero en fin, es una maravilla. ¿Qué les cuento de mí? Puedo contarles que fui 3 veces a Estados Unidos a aprender a tomar los cursos que ofrecía el Centro VAT de Inglaterra en Estados Unidos. Y fue bien interesante la información, pero la verdad que cuando llegué a Bogotá aprendí mucho más con un libro del doctor Santiago Rojas sobre esencias florales. Estoy muy agradecido con Santiago. Cada vez que venía a Bogotá, visitaba a mi familia, por supuesto, y también a Santiago Rojas. Y fui creando una amistad. Y después fui invitado, cuando ya me quedé en Bogotá, al grupo de sanación, donde estuve varios años y aprendí muchísimo, con el grupo de Santiago Rojas y médicos y terapeutas. Después hice un curso sobre yoga de la risa, que después les contaré un poco más. Es una manera de ser, por medio de unos ejercicios del doctor Madan Kataria, un doctor de la India, que aún vive, se hacen unos ejercicios y las personas se juegan, se ríen sin escapatoria. También después conocí a Guillermo Ginás, fui invitado al grupo de Vivir Sanamente. Guillermo nos contó su maravilloso testimonio
y fue un grupo de multidisciplinario donde aprendí muchísimo también. Seguimos conectados y cada uno hizo su aporte, es maravilloso. Y gracias a la idea de este cerebro, nos ayudó a llegar a lo que estamos camino a crear entre todos un hijo colectivo que se llama libro. Entonces, eso es bien interesante y es un gusto, Guillermo, poder conocerte, poder disfrutar de tus ideas y de todo eso que nos has estado ofreciendo. Leonardo, va a ser muy interesante leer tu relato porque esta presentación, pues es un abrebocas que dice uno, caray, qué experiencia tan interesante, qué cantidad de conocimientos tan diversos y tan diferentes. Va a ser muy interesante tu relato. Muchas gracias. Pues de mí puedo contarles que me he casado 3 veces. En el primer matrimonio tuve una hija que se llama Paula Juanita. Con el tiempo me dio un maravilloso nieto que se llama Tomás. En la segunda unión tengo un hijo que se llama Francisco Miguel. Tuve la oportunidad de estar presente en el parto, cortar el cordón umbilical. En mi opinión, todos los padres deberían estar presentes en el parto. Es un milagro de la vida maravilloso. Fue sensacional porque pude darle esencias florales a todo el equipo médico que participó. Bajamos el aire acondicionado porque era en tierra caliente. Y, en fin, hoy en día son muchachos muy tranquilos, muy armónicos. Y la tercera unión, tengo una hijastra que se llama María Fernanda. Estoy muy agradecido con todos los consultantes, he aprendido muchísimo con muchos amigos que se van volviendo los hermanos, la familia que uno elige. Tantas anécdotas, tantos testimonios, realmente es una oportunidad bellísima el poder tocar vidas de la manera más delicada, más impecable. Todos esos testimonios y anécdotas van nutriendo mi experiencia de vida y estoy muy agradecido con todos ellos. Después, ya terminando, creo que somos muy afortunados de habernos coincidido en este grupo. ¿Qué pasaría en vidas pasadas? Que es otro de mis servicios que aprendí a hacer terapia de vidas pasadas sin hipnosis. Que me imagino que estuvimos juntos en otra actividad que no tengo ni idea cuál sería. Sería interesante hurgar un poco los registros, zambullirnos, saber qué encontramos. Y un deporte que me gusta muchísimo es ponernos las bicicletas para los ojos y leer un poco y zambullirnos en distintas historias y aventuras increíbles. Estoy muy agradecido, Guillermo. No, Bernardo, a ti mil gracias, mil gracias. Entonces, vamos a ver tu relato, que va a estar en el libro que estamos publicando, 18 personas que hemos estado, como tú decías, conectados de alguna manera, y gracias a la oportunidad que el doctor Santiago Rojas nos dio, podernos reunir y poder empezar a investigar todos estos temas. Entonces, mil gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.